Buenos días, soy el doctor Óscar Alfonso Namén Saad, nativo de Chiriguaná, hijo de este municipio, criado en este municipio, quien en este momento siente y experimenta el deseo de manifestarle a mis paisanos la preocupación por prácticamente el incremento que se ha dado de acuerdo con las cifras publicadas por el gobierno nacional a nivel del país y casi que en muchos departamentos críticos, fronterizos y algunos casos que se han duplicado en el municipio de Chiriguaná, sin ser la excepción tampoco el departamento del Cesar. Me corresponde como profesional del área de la salud, como médico, como chiriguanero, hacer una recomendación a la población para que entendamos que todos hacemos parte de este problema de la enfermedad del coronavirus y también todos hacemos partes de la solución del mismo. Por lo tanto, tenemos que acatar con mucha disciplina y con un grado de concientización y de responsabilidad inmensa por parte de cada uno de los que habitamos en este municipio, las medidas adoptadas por el gobierno nacional y complementadas por el gobernador y por el señor alcalde. Para efectos, pues me imagino, se están utilizando unos protocolos recomendados por el Ministerio de Salud por parte de la Secretaría de Salud del municipio de Chiriguaná. Ellos van dirigidos indudablemente a la reapertura gradual de cada uno de los sectores productivos, para los cuales cada uno de ellos tiene determinados protocolos diseñados que deben ser estrictamente seguidos para evitar la extensión de la enfermedad y los contagios en aumento. Ello en lo que hace referencia al sector productivo, empresarial y lo que hace referencia a la economía en sus diversos mecanismos y variables. Pero yo quiero enfatizar en la población de Chiriguaná las recomendaciones que debemos todos acatar de prevenir, sobre todo, los contagios que muchas veces no sabemos quién puede estar presentando positivamente la enfermedad, porque en su mayoría, en el 80% y más, está comprobado que o son asintomáticos o son muy leves los síntomas, pero sí somos, o los que tengan la enfermedad, transmisores de la misma. De todas maneras, no hay pruebas de testeo en la población de Chiriguaná, ni en un universo, digamos, aproximado, que nos permita hacer un cálculo de cómo está el comportamiento de la endemia en la ciudad de Chiriguaná.
Aquí excepcionalmente se hace una prueba para a quien se le sospecha síntomas, porque consulte a un hospital o en su sitio de trabajo le noten ciertas características compatibles con el COVID, con la enfermedad. Pero en general las medidas de testeo que implican hacer pruebas serológicas en grupos poblacionales, en un universo que represente a toda la población, no necesariamente en 30.000 habitantes, pero sí en un número que estadísticamente sea significativo para evaluar el comportamiento de la enfermedad. Es imposible a veces hacerlo por la escasez de la misma. Ni en Bogotá ni en las grandes ciudades se ha podido lograr, porque primero son caras, segundo no hay suficientes y tercero pues se hacen exclusivamente en los pacientes muy sospechosos y en los contactos directos que esos pacientes han tenido cuando esas pruebas han sido positivas individualmente. Ahí sí se hace el cerco epidemiológico a los familiares y a los contagios de acuerdo con el protocolo establecido. Este es un virus, el coronavirus SARS-2, que ha sido una mutante de otros virus que han sucedido y que han producido pandemias en años anteriores, y también ha producido mortalidades altas en otros años, porque ha producido pandemias un poco más sectorizadas que esta actual, que ha sido prácticamente mundial. Yo quiero resumir finalmente para decirle a mis paisanos que no existe un medicamento antiviral probado científicamente que diga este medicamento mata el virus, luego hay que darlo efectivamente. Hay muchos estudios aleatorios que han permitido hacer suposiciones o que eventualmente se somete al suministro de acuerdo al criterio médico y a la evaluación que se tenga del paciente hospitalizado. Lógicamente que hay medidas generales de prevención a las cuales quiero enfatizar, como el lavado de manos permanentemente, el cambio de ropa cuando se sale de la actividad laboral y se llega a la casa, el uso del baño diario y de noche con agua y jabón, conservar el aislamiento social, tanto familiar como pues en las calles, en los sitios, en los supermercados, mayor de 1 metro, y usar obligatoriamente el tapaboca. Cualquier tapaboca le sirve. Hay algunos que son más efectivos que otros, pero son para uso específico cuando se pone uno en contacto directo y permanente con pacientes que tiene que tratar, que tienen COVID, y que va a estar usted expuesto, sometido a una contaminación y a una carga viral con el paciente a quien tiene que tratar. Entonces, para ello usa usted un tapaboca N95 o N98. Pero el tapaboca que venden quirúrgico, común y corriente, de tela o de un material especial que se usa, ese tapaboca sirve y protege. El todo es que hay que saberlo usar y hay que manipularlo con todos los cuidados y en un momento dado desecharlo cuando sea necesario. No tocarse los ojos, la cara, la ropa tiene que cambiarse en lo posible diariamente, y en la casa tener por lo menos una ponchera con agua y con hipoclorito, en una parte de hipoclorito por cada 2-3 litros de agua proporcionalmente, donde usted moje sus suelas de zapato antes de entrar, y cualquier persona que vaya a ingresar a su casa tiene que mojarse un poco las suelas y usar un tapaboca de protección. No es conveniente la automedicación.
deben de consultar al hospital o a su médico personal, de familiar o de la EPS, porque es conveniente que sea el médico el que detecte si existe la probabilidad o la sospecha y por lo tanto ordene la prueba serológica o la prueba confirmatoria, que es la prueba molecular que evidencia el virus, porque finalmente esa es la prueba que confirma la presencia del virus y por lo tanto que sí es una enfermedad del coronavirus SARS-2, COVID-19. Toda la medicación que sea suministrada en el hospital es una medicación que está sujeta a la evaluación y a la experiencia clínica de los médicos hospitalarios y que lógicamente ellos toman la decisión que deben acertadamente tomar. En eso hay muchas medidas. Recordemos que nuestra unidad de cuidados intensivos está remodelándose, actualizándose, dándosele los últimos toques. Ya tenemos una unidad de cuidados intensivos prácticamente disponible con 12 camas, 12 respiradores en principio y se están haciendo todas las adecuaciones pertinentes para que el que no sea necesario llevar a una unidad de cuidado intensivo pues sería preferible. Hasta ahora no ha habido el primero que haya requerido y espero que nunca se dé, porque hay variaciones en el comportamiento de la enfermedad. No es lo mismo el componente geográfico ambiental del departamento de Chiriguaná al comportamiento de otros sitios ubicados en otras partes, en otros países. Hay muchas variaciones en esto y cada día más salen más estudios científicos, más versiones del virus, más mutantes del virus, que por lo tanto implicarían vacunas diferentes. Sobre ello, pues se está trabajando. La información científica que uno revisa, que uno consulta, le permite pues manifestarle a nuestros paisanos que tarde o temprano habrá una vacuna y una vacuna que va a ser efectiva para la enfermedad. Pero en general la mejor vacuna va a ser la del 80% de la gente que no presenta síntomas y que se contagia con el virus. Luego fue una vacuna natural. Por eso, de todas maneras, pues todos vamos a tener contacto finalmente con el virus, pero ojalá que no lo tengamos de una manera como una carga fuerte, sino que sea algo que se dé naturalmente por coincidencia o por efectos que uno no está no puede controlar, porque pues todos estamos expuestos en un medio en el cual tenemos que convivir con la naturaleza. Sin embargo, tenemos que tomar las medidas de protección, hacer caso de ellas, proteger a nuestras familias, a nuestros abuelos, a nuestros niños y evitar el contagio, porque lo que se quiere es que no haya una desbandada de pacientes enfermos y que no haya la manera de poderlos tratar en un momento dado porque se cope la capacidad hospitalaria. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha habido necesidad, sino prácticamente de revisar uno o dos pacientes en el hospital, pero no necesariamente han necesitado requerir hospitalización. De acuerdo con los informes del gobernador y del Instituto Nacional de Salud del departamento, que ha reportado 5 pruebas positivas. Pero no deja de ser alarmante ya, porque de un caso, en 15 días hemos pasado casi a 5 casos. Luego, en la medida en que tengamos un juicio
una responsabilidad individual, un cuidado especial con las medidas, cumpliendo las medidas, respetando las autoridades y haciendo uso del debido respeto para no tampoco contagiar a los demás, es la mejor demostración de querer a Chiriguaná. Esa era una manifestación que yo deseaba hacer en mi condición de profesional y un aporte a mis paisanos de muy buena intención, de buena fe, como un profesional del área de la salud. Así también podrá hacer los otros profesionales y las autoridades competentes para el caso. Gracias.